Tengan ustedes muy buenos días. Acá estamos en un nuevo video de Marcela Cocina en el que vamos a preparar una riquísima tarta capcha. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: 240 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca, un huevo entero y una yema. Vamos a usar una copita de licor o coñac, dulce de leche, la cantidad necesaria, y un baño de repostería de chocolate o dulce de leche. Lo primero que voy a hacer es poner la cobertura a baño de María para que se vaya derritiendo. Lo ponemos al fuego mínimo mientras vamos a ir a encender el horno. Lo voy a poner en horno tradicional. Vamos a calentar 15 minutos a temperatura 180 grados. Para los que no tienen horno con reloj, sería el mínimo. Bueno, ya tenemos a baño de María la cobertura, ya encendimos el horno para que se vaya calentando. Y ahora voy a comenzar a preparar la masa. Ponemos la manteca, el azúcar y ahora lo vamos a pisar un poco antes de agregar el huevo. Ahora voy a agregar un huevo entero y una yema. Ahora lo vamos a mezclar. Voy a agregar la harina mientras voy mezclando. Y le voy a agregar unas gotitas de esencia de vainilla. Le agregué la esencia y ahora con la mano vamos a empezar a unir los ingredientes. Lo voy a mezclar un poco y luego lo voy a poner en la mesada con un poco de harina. Así amasamos y luego estiramos. Ahí la ponemos en la mesada. Y ahora sí, la vamos a amasar. Aquí ya tengo la masa lista, así que ahora voy a limpiar la mesada y voy a enmantecar y enharinar el molde donde voy a hacer la tarta. Ahora voy a enmantecar la fuente. Quede bien cubierta de manteca. Le pongo harina. Ahí la cubrí bien. Quedó todo bien tapadito de harina. Ahora voy a agarrar la masa así como está. Voy a cortar una parte y la voy a poner en la fuente. Con los dedos la voy a ir estirando. Me puse un poquito de harina en los dedos para que no se me pegue y la voy estirando y voy haciendo fuerza hacia los costados. Bueno, y así ya estamos terminando, ya cubrimos toda la fuente, cortamos el borde, dejamos que quede levantado un poquito. Y con esta masa que sobró se pueden hacer unas galletitas, se les puede cortar en cuadraditos, hacer bolitas, hundir al medio con membrillo, con batata, con lo que gusten. Bueno, ahora le vamos a clavar el tenedor, lo vamos a pinchar un poquito y con un papel manteca la voy a cubrir, le voy a poner porotitos y la voy a llevar al horno. Si no tienen eso, la pueden llevar al horno. La sacan a los 5 minutitos, pisan todo el centro para que no quede levantado igual que los bordes. Le ponemos el papel, los porotos, para que no se levante. Por el peso de los porotos no se va a levantar la masa. Ahora ya la tenemos lista, la vamos a llevar al horno. La voy a dejar unos 20 minutos y voy a ir a ver si ya está. Ahora voy a mezclar el dulce de leche con el coñac, el licor o lo que tengan. Y voy a dejar separado un poquito para después ponerle a la masa cuando apenas la saque del horno.
Ya pasaron los 20 minutos, así que la retiré del fuego, del horno. Y se la ve bien, ya está cocinada. Le vamos a retirar los porotos y el papel. Ahora sí le voy a poner el licor que me había quedado. Ahora le voy a dejar enfriar una media hora y luego vamos a poner el dulce de leche y a tapar. Ya pasó media hora, así que ya se ha enfriado bastante. Así que ahora voy a poner el dulce de leche. Esto tiene que quedar bien parejito porque ahora le vamos a volcar la cobertura encima. Ahí quedó bien parejita. Volcamos el chocolate, la cobertura arriba y la vamos a ir esparramando, que también quede bien parejita. Ahora con un cuchillito le vamos a ir poniendo, untamos el borde con dulce de leche y luego le vamos a poner un poquito de coco rallado. Se le puede poner con una manga, crema, hacer un adorno todo alrededor. Aquí con un papel fabriqué un embudito y voy a poner coco rallado para ir esparramando todo alrededor. Si no tienen para hacer el embudito, lo pueden hacer con una cucharita también. Ahora ya está lista, la voy a llevar a la heladera, la vamos a dejar que se enfríe bien y después vamos a cortar una porción. Ya se enfrió bien la tarta, así que ahora la vamos a cortar para ver cómo quedó. Bueno, aquí ya hemos terminado. Ahora no queda otra que probar la tarta para ver cómo quedó. Ahora me despido hasta el próximo video. Chao.